Gracias, Señor, oramos, pedimos, Dios, una vez más, tu Espíritu Santo, toma tu santa y bendita palabra con un bisturí, Señor Jesús, para circuncidar, para cortar, para operar, Señor, nuestra alma. Padre, que la imagen de Jesús sea tallada, Señor, sea incrustada en nuestra alma, en nuestro pensamiento, en nuestro espíritu, Señor. Que podamos mirar con más nitidez, con más precisión, Señor, esa naturaleza que hemos recibido divina, Señor Jesús, que es esa semilla incorruptible que hemos recibido, Dios, porque hemos nacido por medio del agua y de la palabra, Señor. Ayúdanos una vez más, Señor, en nuestra debilidad y llévanos, Señor, de la mano en todo momento, Jesús. Amén. Puede sentarse, iglesia. Oh, Jesús. Bien, hemos mirado en esta maravillosa serie de Viviendo en la Autoridad la bendición hermosa de que ha sido de que comenzamos con la familia, comenzamos con el rol del hombre, el rol de la mujer en el hogar, porque estamos mirando las 4 áreas básicas donde podemos mirar la autoridad. Hemos mirado ya la familia, hemos mirado el trabajo, que ha sido otro rol fundamental, y faltan 2 más. Falta el rol gubernamental y el rol eclesiástico. Y vamos a mirar la primera parte de lo que es la autoridad gubernamental, que a nivel de Latinoamérica genera muchas opiniones encontradas, unos a favor, otros en contra, porque precisamente el ciudadano latinoamericano le echa la culpa de todos los males de su país a los gobiernos de turno. Pero si bien es cierto que muchos de ellos por su mala administración y por sus corrupciones y por muchas cosas pues no hacen una buena labor y eso trae consecuencias, no quiere decir que toda la responsabilidad sea de un gobierno de turno. Eso es una realidad. Pero vamos a mirar y usted va a poder comprender mejor el tema de los gobiernos a nivel mundial. Desde que el hombre prácticamente cayó en el pecado, empezaron a existir los gobiernos. Y usted dirá, pero ¿para qué hace falta gobiernos de los hombres? ¿Por qué hay más de 200 naciones hoy día en el mundo? ¿Por qué si todos venimos de Adán y Eva? O sea, ¿por qué ahora no solamente somos una sola gran comunidad, sino hay diferentes culturas, diferentes idiomas, diferentes tradiciones, diferentes leyes? ¿Cómo esto ha cambiado la óptica del mundo? Y vamos a Génesis 11, voy a leer la NTV, desde el verso 1. Después que el hombre cae en el pecado, sale del huerto, y esto lo hemos visto, ya nos hemos dado cuenta que el pecado trastornó y distorsionó todo lo relacionado al ser humano, trajo como consecuencia que la tierra fuera maldita, que el trabajo ahora diera cardos y espinas al hombre, que tenía que sudarse mucho para lograr el fruto de la tierra. La mujer pues también trajo consecuencias, su carácter cambió dentro del hogar, ya no era la ayuda idónea, no era la ayuda clave, sino la ayuda clavo, porque era un gran dolor para el marido. Y pues el pecado se empezó a diseminar. Vemos que ya Adán no producía hijos solamente conforme a la imagen de Dios, sino también conforme a su propia imagen. Y esto entonces empezó el pecado a hacer estragos y efectos. Vimos en Génesis 6, un capítulo emblemático, donde vemos ahí rapidito las consecuencias del pecado, cómo se diseminó y propagó rápidamente, donde dice que Dios vino y vio que todos los pensamientos y las obras y las acciones de los hombres eran de continuo hacia el mal, y que solamente pues por gracia se salvó Noé y su familia. Y luego entonces pues vino otra vez el reinicio de la humanidad, por decirlo de alguna forma, porque Dios borró a toda esa raza perversa y malvada junto con una gran cantidad de animales. Y usted dirá, pastor, ¿pero qué necesidad tenía Dios de exterminar a los animales? Y dice la palabra, pues que mismo lo dice en Génesis 6, que el hombre era el perverso, era el malvado, pero por su perversión y por su maldad, la creación fue contaminada también. Entonces Dios prefirió preservar solamente, por lo que dice ahí, 2 de cada especie, para reiniciar la raza. Y eso no hizo que el pecado pues no estuviese presente. Estuvo presente, empezaron a levantarse grandes hombres. Vemos que se levantó un hombre llamado Nimrod, un hombre de importancia dentro de una sociedad, porque fue el que tenía un gran liderazgo y empezó a tener sociedades. Y en el capítulo 11
en la tierra de Babilonia ocurre algo. Verso 1. Hubo un tiempo en que todos los habitantes del mundo hablaban el mismo idioma y usaban las mismas palabras. No había tantos idiomas como lo hay hoy día, fíjese. Hubo un tiempo en que todavía los seres humanos hablaban el mismo idioma. Al emigrar hacia el oriente, recuerden que el punto de referencia era lo que había ocurrido en el Edén. Entonces, a partir de allí empieza como que la cosa se ubique geográficamente. Al emigrar hacia el oriente encontraron una llanura en la tierra de Babilonia y se establecieron allí. Fíjense que ya existía una sociedad llamada Babilonia. Comenzaron a decirse unos a otros: vamos a hacer ladrillos y endurecerlos con fuego. En esa región se usaban ladrillos en lugar de piedra, y la brea, petróleo, se usaba como mezcla. La brea en la Biblia es el petróleo. Entonces dijeron: vamos, construyamos una gran ciudad para nosotros con una torre que llegue hasta el cielo. Eso nos hará famosos y evitará que nos dispersemos por todo el mundo. Pero el Señor descendió para ver la ciudad y la torre que estaban construyendo. Fíjense que Dios siempre ha tenido control absoluto sobre todas las organizaciones que el hombre promueve hacer. En este caso, querían establecerse en la tierra de Babilonia, no querían dispersarse, querían engrandecer su nombre, no el nombre del Señor, y pretendían con brazos humanos llegar hasta el cielo. Esas eran las pretensiones y los objetivos de estas primeras sociedades que vemos aquí en la Escritura. Pero ¿qué ocurre? Dios desciende porque viene a supervisar lo que está haciendo esta sociedad. Dios viene a supervisar lo que está haciendo, vamos a decirlo así, este país llamado Babilonia, que fíjense que ya aparece aquí en Génesis 11, no solamente cuando usted lee la historia de los reyes de Israel, que aparece Babilonia. Así que este era el objetivo de estos planes, de esta sociedad. Pero ¿qué ocurre? Que el Señor entonces viene a supervisar esta ciudad. Viene a supervisar estos gobiernos, este pequeño primer gobierno que se ha establecido sobre la tierra después del reinicio de la humanidad, después de Noé. Y dijo: miren, la gente está unida y todos hablan el mismo idioma. El problema no era el idioma. El problema era que todos estaban unidos en el mismo propósito, que ya lo acabo de decir: engrandecer al hombre por encima del Creador y pretender llegar al cielo por su propio medio. Ese era el problema. Por eso Dios resalta primeramente: y están unidos y todos hablan el mismo idioma. Claro, se les hacía fácil mantenerse unidos porque todos hablaban el mismo idioma. Y era fácil convencerlos a todos. No querían dispersarse, querían quedarse allí. Y esto es contrario al mandato de Dios a Adán y a Eva, porque Dios les dio: fructificad y multiplicaos y sojuzgad la tierra. O sea, espárzanse. La tierra es lo suficientemente grande para que todos vivan. No tienen por qué quedarse todos aquí metidos. Por otro lado, vemos que el propósito de Adán y Eva no era engrandecerse ellos, era llenar la tierra con el conocimiento de la gloria de Dios, porque al ellos multiplicarse, iban a multiplicar la imagen de Dios, porque no había imperfección de pecado en sus vidas. Entonces, ¿quién iba el que iba a ser copiado y glorificado? Dios, no Adán y Eva. Adán y Eva eran la fotocopiadora solamente, solo que esa fotocopiadora después se llenó de imperfección y empezó a multiplicar el pecado. La gente está unida y todos hablan el mismo idioma. Después de esto, nada de lo que se propongan hacer les será imposible. Vamos a bajar a confundirlos con diferentes idiomas. Así no podrán entenderse unos a otros. De esa manera el Señor los dispersó por todo el mundo y ellos dejaron de construir la ciudad. Por eso la ciudad se llamó Babel, porque fue allí donde el Señor confundió a la gente con distintos idiomas. Así los dispersó por todo el mundo. La palabra Babel en el hebreo significa confusión. Por eso se llama la torre de la confusión. Porque entonces cada quien se empezó a unir y a organizar según su dialecto, según su lenguaje. Los que hablaban, voy a poner un ejemplo, los que hablaban alemán empezaron a reunirse todos los que hablaban alemán. Los que hablaban portugués, portugués. Entonces vemos que el que originó la Organización Mundial del Hombre en regiones, en países, hasta el día de hoy es Dios. Pero ¿por qué tuvo que Dios hacer esto? Porque estaba siendo contrario al designio divino de lo que Dios había establecido para el hombre. Dios no lo mandó a hacer una torre, Dios no lo mandó a que se quedaran todos juntos en un mismo lugar, Dios no lo mandó a engrandecerse por encima de él. Eso fue todo producto del pecado. Entonces la razón de la confusión, si usted había llegado a leer este pasaje, pero ¿por qué Dios tuvo que confundir a la gente? Esa fue la razón. En Génesis 11, como Dios mismo
planifica, el que administra, el que organiza, el que ejecuta las primeras decisiones dentro de una sociedad y le da sentido a los países que se forman. Entonces estamos dando entonces que cada país que hoy día existe es porque Dios así lo quiso. Vamos a Job 12:23, aquí leo la Reina Valera 60. Pero vamos a entender más de fondo la razón del porqué de los gobiernos civiles, del porqué toda sociedad y cultura está organizada y tiene un gobierno que la representa, que la administra, entre otras cosas. ¿Cuál es la razón principal de Dios permitir este establecimiento de estos gobiernos? ¿Por qué? Si sabemos que en la Biblia Dios le dice a Israel, pero es que usted no necesita un rey para que me tenga a mí. ¿Por qué me piden un rey como el resto de las naciones? Pero esto ya lo vamos a ir entendiendo mejor. Job 12:23 dice, Él multiplica las naciones, Él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Así que toda nación, si usted revisa la historia universal, usted se va a dar cuenta que, por ejemplo, la Unión Soviética, que era una sola nación, un bloque, dejó de existir. Y ahora son Rusia por un lado, Ucrania por otro lado, Yugoslavia por otro lado, y hay otro país más. Entonces, de una nación que Dios en su momento permitió que existiese, ¿qué dice aquí? Las esparció, las destruyó, y de esa una sola sacó otras más. Porque Él es el que tiene control absoluto como la máxima autoridad sobre las naciones. En mi caso, en mi historia venezolana, Venezuela comenzó siendo la Gran Colombia, la unión de Venezuela, Colombia y Ecuador. Eran 3 naciones antes, era todo ese territorio. Y en lo natural podemos ver sucesos que desembocaron en la disolución de la Gran Colombia, pero espiritualmente sabemos que Dios estuvo detrás de todos esos sucesos, porque aquí la Biblia me dice que Él es el que multiplica las naciones, que Él las destruye, que Él las esparce y las vuelve a reunir. Entonces, el hecho de que ahora exista Venezuela, Colombia y Ecuador es porque fue el plan del designio soberano del Señor. No fue por un tema político de la época. Dios permitió los sucesos políticos de la época para que se diera su propósito, su plan. Esto es tremendo. Y esto es muy hermoso también a la vez. Saber que Dios tiene control absoluto de cada detalle de la historia de la humanidad. Que no hay absolutamente nada que se escape de sus manos. Y eso nosotros los cristianos debe fortalecernos en la fe. Que el saber que las situaciones más duras y difíciles que puede pasar una nación están en el control absoluto y soberano del Señor. Ya sea que el Señor lo haya planificado o sea que el Señor lo permita. No hay nada que se escape de su control. Y eso para nosotros es gratificante. Nos brinda una confianza. A pesar de la situación que está pasando en Venezuela. Esto es anunciado por el Señor. Y Dios está en control absoluto de cada detalle que ocurre dentro del país. Por seguir poniéndoles un ejemplo. La versión TLA del mismo Job 12:23 dice: a las naciones las hace prosperar o fracasar. Las engrandece o las destruye. El que una nación sea de primer mundo, como dicen hoy día, que sea una potencia mundial, como dicen otros, no es solamente por el buen trabajo de sus gobernantes o de sus sociedades, es porque Dios así lo permite. Esa ha sido la realidad. Y esto a mí me brinda inclusive hasta una respuesta para mi propio país de origen. Entonces yo decía, ¿por qué si mi país de origen tiene tantos recursos? Todo el mundo dice que es rica en recursos. ¿Por qué entonces no es una nación de primer mundo? Porque no es una potencia, como dicen muchos. Es una potencia para robar, para muchas otras cosas. Porque el Señor no le ha permitido todavía engrandecer a Venezuela hasta que llegara a ese punto. Así de sencillo. Y en lo natural podemos buscarle la quinta pata al gato para buscarle la respuesta. Que el gobierno tal, es que fulanito tal, es que el ministro tal, es que esto, es que lo otro. Aquí me dice el verso que si una nación no prospera, es porque Dios así no quiere. ¿Por qué Estados Unidos es la nación número 1 del mundo? Por un tiempo establecido Dios así lo quiso. ¿Usted sabía que Egipto era antes Minas? Tiempos anteriores era la potencia número 1 de su momento. Y Dios en Isaías se le profetiza a la nación de Egipto y le dice: más nunca vas a tener el esplendor y la gloria que tenías.
y hasta el sol de hoy Egipto ahora no es una potencia. ¿Usted sabía eso? Dios fue el que permitió que el imperio egipcio fuera lo que fuese. Y por eso cuando uno revisa la historia, uno, wow, mira las pirámides, mira el faraón, mira esto, mira lo otro. Pero ya no tiene ese esplendor, ya no tiene esa gloria. Porque el mismo Dios que un día la hizo prosperar, que un día la hizo engrandecer, luego la hizo fracasar y la hizo destruir. Esto a nosotros nos debe de inclusive hacer crecer en un conocimiento y un respeto profundo por el Señor que tenemos. Saber que tiene semejante poder y capacidad, indistintamente de que la nación sea impía y atea. Como por ejemplo Nínive. Nínive no era una nación que creía en el Dios de Israel. Y Dios juzgó a la nación de Israel. De Nínive. Ya usted sabe la historia. Y aquí no solo. Dice que hasta el rey de Nínive mandó a ayunar hasta los perros y los gatos. Todo el mundo va a ayunar. Aquí no se va a salvar nadie. Y Nínive no era una nación, pero eso lo vamos a ver en la segunda parte. Vamos a ver Proverbio 21.1, la Nueva Biblia Viva. Estamos mirando los fundamentos que nos demuestran, Proverbio 21.1, que número uno, Dios tiene control absoluto de todas las cosas y que Él está detrás entonces de lo que es la autoridad gubernamental. Pero ya vamos a entender mucho mejor a fondo la razón y el propósito principal de los gobiernos civiles del mundo. Y usted se va a dar cuenta que no es más que un instrumento y un brazo del Señor para algo muy puntual, en específico. Ojo. Proverbio 21.1. Dice Salomón, dice el Espíritu Santo por medio de la sabiduría de Salomón: el corazón del rey es como un río en las manos del Señor. Él lo dirige a donde Él quiere. Amada iglesia, todo gobernante que existe, que ha existido y que existirá, es un instrumento en las manos del Señor para cumplir sus designios. Porque aquí dice que el corazón del rey, el corazón del presidente, el corazón del primer ministro, es como un río en las manos del Señor. Lo más importante de un río, los que no conocen o los que saben del tema, no es la fuerza del agua, es el caudal. Porque el agua va a seguir lo que el caudal tiene marcado. En Venezuela hubo una tragedia muy fuerte en el 99 y la razón principal es que luego se estudió eso y se descubrió fue los arquitectos, que los ingenieros y que las compañías empezaron a desviar y a ponerle caudales artificiales a los ríos y a las afluencias de aguas. Y en ese año, en ese diciembre del 99, hubo una gran desprendimiento de agua. Se llovió muy fuerte. Y eso hizo pues que las aguas bajaran de las montañas con un gran ímpetu y con una fuerza. ¿Y qué fue lo que hicieron? Reclamar su cauce original. Y como consecuencia se llevaron casas, edificios, locales, murió mucha gente y fue un gran desastre natural. Y aquí me dice el verso que el corazón de toda autoridad civil mayor de un país, de una sociedad, es como el caudal del río en las manos. Y que ninguna de las decisiones que ellos toman, aparentemente malas, escapan de la soberanía del Señor. No escapan. Él mueve los corazones de estos presidentes, de estos reyes, de estos gobernantes del mundo, para que se cumpla con su propósito, que muchas veces es revelado a su iglesia, porque Dios no hará nada que no se lo diga primeramente a sus siervos los profetas, o si en su soberanía decide no revelarlo por alguna razón. Están en igual control absoluto del Señor, indistintamente del sistema de gobierno que la nación tenga. Pastor, pero es que aquí estamos en Latinoamérica y aquí es democracia. Aquí gana es el candidato que la mayoría diga. ¿Y quién crees tú que le puso en el corazón a la mayoría que votara por eso? ¿Los medios de comunicación? ¿La campaña publicitaria a favor? No. Fue Dios. Porque el corazón del hombre está en las manos del Señor. Entonces Dios movió a la mayoría para que votara por esa persona. O permitió que votaran por esa persona para que llegase al poder de alguna forma. Entonces, ya sea que tengamos gobiernos democráticos, ya sea que tengamos monarquías, como en el caso de España, como en el caso de Holanda, que todavía tienen el caso de Tailandia, que todavía hay un rey vigente, o hay una dictadura en un país como en Cuba, tiene 60 años de dictadura, indistintamente del gobierno que el ser humano pretenda instaurar o crear,
está por arriba o escapa del control soberano del Señor, de la autoridad del Señor, porque Él es la máxima autoridad de todo esto. Y eso a nosotros entonces los cristianos nos debe de cambiar un poco la óptica. Pastor, pero y entonces estos dictadores como el de Corea del Norte, que es duro, el de China, el de Cuba, que tiene 60 años en socialismo, eso lo vamos a entender mejor en la segunda parte, de cómo Dios puede usar los gobiernos de los hombres y la maldad del corazón del hombre para traer juicio a muchas naciones y a muchas sociedades. Así que yo quiero que usted sepa que la bondad de Dios hacia el hombre se ve en la doble provisión que hizo Él para gobernar, para cuidar y proteger al hombre. A pesar de la condición de pecado, recordemos que Adán fue juzgado por Dios, tuvo su sentencia. La mujer fue juzgada, pero ¿qué hizo Dios luego de eso? Dice que agarró pieles y los vistió. Fue bondadoso, a pesar del pecado. Entonces, ese mismo comportamiento de Dios lo vemos a lo largo de la historia. A pesar de la rebelión que siguió creciendo en el ser humano, de los actos de pecado en su contra, de ofensa, porque todo pecado ofende la santidad de Dios y el nombre de Dios. Cada acto de bondad de Dios es precisamente para seguir protegiendo y ayudando al hombre en su condición caída. Y estas dos cosas las vemos representadas en la iglesia, por medio de lo espiritual, y en el físico, por los estados. Vamos a Filipenses 1:27, aquí leo la nueva traducción viviente, NTV. Vamos a mirar acá, ahora, que no es tampoco algo exclusivo de la tierra, algo muy puntual que ya vamos a mirar. Filipenses 1:27. Filipenses 1:27 nos dice el apóstol Pablo que sobre todo deben vivir como ciudadanos del cielo, comportándose de un modo digno de la buena noticia acerca de Cristo. Entonces, sea que vuelva a verlos o solamente tenga noticia de ustedes, sabré que están firmes y unidos en un mismo espíritu y propósito, luchando juntos por la fe, es decir, la buena noticia. Número 1, usted es ciudadano del cielo. Y si usted es ciudadano del cielo, es porque entonces el cielo es su patria. Es decir, el cielo tiene un gobierno y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces la idea como tal de los gobiernos en la tierra no es más que una copia de un diseño celestial, así como Dios se lo dijo a Moisés. Esto es una copia del tabernáculo celestial, así que trata de hacerlo tal cual como te lo dije. No quiero inventos, no quiero que te salgas ni a derecha ni a izquierda, hazlo todo como te dije. Entonces, número 1, usted tiene que saber que usted tiene una doble nacionalidad. Pastor, pero yo pensaba que yo era solamente peruano, o que yo era venezolano de la nación, o de la nacionalidad que usted tenga. No, esa es tu segunda nacionalidad ahora. Tu primera nacionalidad es que tú eres ciudadano del cielo. Así que todo creyente que ha nacido de nuevo, que realmente tiene una vida consagrada en el Señor y santificada, tiene una doble nacionalidad. Y como todo ciudadano, usted debe de conocer su patria y debe conocer cuáles son sus deberes y derechos de esa patria. A todos nos encantan los derechos como ciudadanos del cielo, pero no nos gusta cumplir con los deberes. Esa es la realidad. Cuando el gobierno de turno saca un beneficio para la mayoría, todos hablan de ese beneficio, todos quieren ese beneficio, todos promueven ese beneficio. Pero cuando el mismo gobierno que te da un beneficio te dice que tienes que cumplir ahora con un deber muy puntual, entonces vienen las críticas al gobierno. Es que ya no me agrada mucho el gobierno, pero es que creo que deberían hacerlo de otra forma, empiecen a cuestionar. Eso es típico con la autoridad. Cuando la autoridad bendice, todo el mundo se alegra, pero cuando la autoridad restringe y corrige, a nadie le gusta. Eso es un principio básico para todos los niveles de autoridad. Cuando la autoridad alaba, honra y reconoce, a todo el mundo le gusta, pero cuando tiene que llamar la atención, cuando tiene que corregir, cuando tiene que aplicar correctivos, a nadie le gusta. Eso es así. Eso es un principio básico general. Ahí mismo en Filipenses, 2 capítulos más adelante, capítulo 3, verso 20. El apóstol Pablo entonces nos dice que debemos de vivir como ciudadanos del cielo, teniendo un comportamiento a la altura del Evangelio de Cristo, y así vamos a tener un mismo espíritu y un mismo propósito, luchando juntos por la fe, es decir, por el Evangelio. Y en Filipenses 3 vuelve a ratificar lo que dice en el capítulo 1. En cambio nosotros
Somos ciudadanos del cielo. ¿Por qué? Porque ahí vive el Señor Jesucristo. Y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Usted tiene una doble nacionalidad, o triple, o cuádruple, o quíntuple, no sé, la que usted tenga. Pero usted sabe que su primera nacionalidad, con la que primeramente usted tiene que estar al día, cumpliendo, es con el cielo. Porque nos exige como ciudadanos un comportamiento. Nos exige entonces la autoridad civil y militar máxima de nuestra patria. Nos exige entonces, como ciudadanos que somos de él, un comportamiento. Y eso va a marcar tu comportamiento con tu segunda nacionalidad. En este caso que seas peruano, que seas venezolano o que tenga la nacionalidad que tenga. Es más fácil cumplir con la segunda nacionalidad cuando entiendes la primera. El problema que tenemos cristianos que son malos ciudadanos en el país donde Dios los puso es porque no cumplen realmente con la primera nacionalidad. De ahí parte todo. Es muy difícil que alguien me diga que es buen cristiano y que sea un mal ciudadano peruano, venezolano, X, de lo que sea. Es difícil, porque una cosa va a influenciar la otra, porque es el mismo principio base de donde parte todo. Vamos a Hechos 22, 24. Hechos 22. Por ejemplo, el famoso tema de los impuestos, que siempre para Latinoamérica es un dolor de cabeza el tema de los impuestos. Porque los gobiernos abusan y la gente no quiere pagar los impuestos. Mucha informalidad, evasión de impuestos, lavado de activos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero les recuerdo algo, porque la mentalidad latinoamericana es, pero ¿por qué yo le voy a seguir dando impuestos a un gobierno que es corrupto, que es ladrón, que es esto, que es lo otro? Por ahí se va. Yo pregunto, ¿y es que acaso el Imperio Romano era el mejor gobierno de la época? Era violador de los derechos humanos como usted ni se imagina. Era duro con las colonias que esclavizaba y solo le interesaba era explotarlos y sacarle todo tipo de beneficios, respetándole su cultura religiosa como sociedad, etcétera, pero tenían que cumplir con lo que el César decía. Y Jesús no le dijo a Pedro, anda y pez con pez, y con la moneda que saques paga el impuesto tuyo y el mío. No le digo, no, Pedro, primero yo soy señor de señor, y segundo, este imperio romano es un asco, yo no lo voy a pagar impuestos. Él no dijo eso. Y Jesús sabía lo duro que era el imperio romano. Y eran abusivos con el tema de los impuestos. Por eso es que los fariseos le tenían tanto asco a la profesión de recaudar impuestos. Porque el imperio ponía a judíos como recaudadores de impuestos de ellos. Entonces el judío tenía que oprimir al propio judío. Y la ley de Moisés decía que un judío no podía oprimir a otro. Por eso los fariseos le tenían tanto asco, repugnación a la figura de recaudar impuestos. Y le recuerdo algo, el apóstol Mateo era recaudador de impuestos. De ahí lo sacó Jesús. Y Jesús dijo, vaya y pague. En la famosa frase que a todo el mundo impacta, cuando lo fueron a tentar con la moneda, ¿de quién es esta cara? Del César. Bueno, dile al César lo que es del César y de la Dios lo que es de Dios. Así que ningún gobierno actual de Latinoamérica es como el Imperio Romano de la época de Jesús. Y Jesús se sometió a la autoridad del Imperio Romano. Se sometió a la iglesia. Simón el Celote, el otro apóstol de Jesús que se llamaba Simón, él era un revolucionario que buscaba derrocar el yugo del Imperio Romano sobre Jerusalén, sobre Israel. Y en ese entonces, como había ya muchos levantamientos e insurrecciones en contra, el Imperio Romano era implacable con cualquier tipo de reunión. Cualquier tipo de reunión era implacable. Y de ahí lo sacó Jesús. Un revolucionario. Jesús nunca habló ni siquiera en contra del César. Ni siquiera habló mal del César. Ni siquiera habló en contra del gobernador Herodes, que no era judío. Y eso para los judíos era una ofensa. Porque la ley de Moisés dice que si venía un rey tenía que ser judío, de alguna de las tribus. Y Herodes no era judío. Herodes es un gobernador puesto por el César. Wow. Hasta en esto podemos aprender de Jesús sobre cómo referirnos y tratarnos ante la autoridad. Vamos a ver qué vemos en Hechos 22, 24. El comandante llevó a Pablo, rápidamente en el contexto histórico, Pablo y Silas venían predicando. Y bueno, como ya le acabo de decir,
la gente reaccionó mal, no estaba de acuerdo con su mensaje, se montó una gran algarabía, un gran disturbio. Inmediatamente el Imperio Romano, por medio de sus oficiales, policías, militares, etcétera, tomó control para evitar la reyerta y se llevan entonces a los que causaron el problema, el disturbio, en este caso a Pablo, porque eran los señalados. Y miren lo que ocurre. El comandante llevó a Pablo adentro y ordenó que lo azotaran con látigos. Para hacerlo confesar su delito. Cónchale, pero qué rudeza, pues. O sea, de una, la violación de derechos humanos, vamos, a caiga golpe a palo de piña para que confiese, porque no va a hablar. Miren el trato que tenía el Imperio Romano. Miren lo implacable que eran. Para hacerlo confesar su delito. Quería averiguar por qué la multitud se había enfurecido. Cuando ataron a Pablo para azotarlo, Pablo le preguntó al oficial que estaba allí: ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? ¡Ey! Pablo era ciudadano romano y conocía sus beneficios. Pero había un detalle en el Imperio Romano. Si tú eras ciudadano romano porque naciste en el Imperio o porque te hiciste ciudadano romano, había beneficios para ti. Había excepciones. Si usted no lo sabe, ninguna persona que fue crucificada en el Imperio Romano era romano. Porque esa era una pena judicial para las colonias y para todo aquel que era de afuera del Imperio Romano. Por eso Jesús fue crucificado. Por eso los ladrones a los lados de él fueron crucificados. Y Pablo, haciendo uso de su ciudadanía romana y del conocimiento de las leyes, la madre iglesia, usted tiene que conocer las leyes de su país o del país donde usted se encuentra. Miren, ¿es legal que azoten a un ciudadano romano que todavía no ha sido juzgado? Mire, Pablo le está diciendo, te recuerdo que ningún ciudadano romano puede ser azotado si no ha sido juzgado primero. Mire, cuando el oficial oyó esto, fue al comandante y le preguntó: ¿qué está haciendo? Este hombre es un ciudadano romano. Entonces el comandante se acercó a Pablo y le preguntó: dime, ¿eres ciudadano romano? Sí, por supuesto que lo soy. Aquí está mi DNI, mira, yo fui para migración y ya me dio el carnet. Aquí está, yo soy ciudadano romano. Yo también lo soy, dijo el comandante entre dientes, y me costó mucho dinero. Pablo respondió: pero yo soy ciudadano de nacimiento. Los soldados que estaban a punto de interrogar a Pablo se retiraron velozmente cuando se enteraron de que era ciudadano romano, y el comandante quedó asustado porque había ordenado que lo amarraran y lo azotaran. Miren, el problema legal en que se estaba metiendo esta gente que agarró a Pablo por ser ciudadano romano. ¿Se da cuenta la iglesia? Cómo hasta el mismo apóstol Pablo hizo uso de la autoridad del gobierno del Imperio Romano para su beneficio. Porque si bien es cierto que Pablo sufrió mucho por causa del Evangelio, pero tampoco eso quiere decir que iba a sufrir gratis. Si se puede evitarse algo, se lo evitaba, es algo de lógica. Como aquella vez que vemos que lo sacaron por una ventana, por una canasta, pues. Estaba evitando un daño. Y en este caso hizo uso del conocimiento que la autoridad gubernamental le daba a los ciudadanos romanos. Eso no está mal. Eso es reconocer primeramente la autoridad y segundo, aprovechar de lo que la autoridad hace en beneficio de los suyos. Ahora vamos a Romanos 13. Vamos a ver qué nos dice ahora el apóstol Pablo. Pero quiero que presten mucha atención a esta versión, porque es bastante entendible y clara la NTV. Vamos a responder la primera pregunta: ¿por qué Dios establece gobiernos civiles? ¿Por qué hay más de 200 gobiernos civiles en el mundo? Pues hay, creo que son 211 países, entonces 211 gobiernos del mundo. Creo que son 211, 209, por ahí va. Toda persona debe someterse a las autoridades de gobierno. Pues toda autoridad proviene ¿de quién? De Dios. Y los que ocupan puestos de autoridad están allí colocados por Dios. Ellos sean conscientes o no de esta verdad espiritual, están puestos por Dios. Ya sea que fue el plan de Dios o fue permitido por Dios. Indistintamente de cómo la persona haya llegado. Pastor, pero hizo trampa. ¿Y quién le permitió hacer trampa para que ganara el poder? Yo no estoy diciendo que Dios justifica el mal y que Dios apoya el mal. Pero Él se aprovecha de la maldad del hombre y de la iniquidad y de la perversión del hombre para con sus fines. Dicho de otra forma, en Eclesiastés 7:7, salga chivo, salga rana, Dios siempre gana. No hay nada que a Dios se le escape de su control. Nada.
Pastor, pero ese es tremendo brujo que se montó en el poder. Dios permitió que un brujo ganara el poder. Ay, pobrecita esa nación. Y lo digo con moral para decir esto. Pobrecito. Por lo tanto, cualquiera que se rebele contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido. El Imperio Romano era idólatra, amada iglesia. De ahí provienen la cultura grecorromana y estas doctrinas, que si Zeus, que si los dioses, que si el panteón, que si toda esta cosa, esta mitología griega. El Imperio Romano creía en eso. Así que el Imperio Romano, el César, tenían culturas y tradiciones paganas, idólatras. Inclusive voy más allá, si usted no lo sabe. El problema con el Imperio Romano es que el César, que ese era el título que tenía el presidente de la época, compartía una figura de divinidad. Decir que tú eras leal al César no era solamente decir que eras leal a un sistema de gobierno, sino que eras leal a la divinidad del César. Y esto fue el primer problema de la iglesia de la época. ¿Sabe por qué? Porque cuando empezaron las insurrecciones militares y todo aquello para derrocar al imperio, empezaron, como decimos nosotros, una cacería de brujas, a ver quién estaba a favor y en contra. Y a muchos cristianos les preguntaban: ¿quién es tu Curios? Curios es la palabra griega que significa Señor. ¿Quién es tu Curios? ¿Quién es tu Señor? Y los cristianos decían: mi Señor es Jesucristo, el único Rey de Reyes, Señor de Señores, el que murió por mí, que me lavó mis pecados, x, para la cárcel, tortúrenlo, es un traidor. No es que no estaban reconociendo la autoridad del César. Lo que estaba diciéndole era: yo reconozco la autoridad del gobierno, pero yo no adoro al gobierno. Yo adoro al único que lo merece. Pero eso no era bien visto. Y esto causó varias revueltas en contra de los cristianos de la época. Cualquiera que se rebela contra la autoridad se rebela contra lo que Dios ha instituido y será castigado. Por eso que es cuando la autoridad civil, por ejemplo, dice que para que un hombre y una mujer puedan convivir legalmente delante de ellos en la sociedad y formar parte de ella y tener un hogar, deben casarse civilmente y le pone requisitos. Por eso que las iglesias cristianas reformadas, protestantes, piden para poder bendecir a una pareja en la congregación que se hayan casado civilmente primero y que traigan la constancia. Porque cuando la pareja de cristianos cumple con la autoridad civil, están cumpliendo con Dios. Porque dice que tu autoridad puesta por Dios. Actúa en su nombre. Recordemos lo que hemos visto anteriormente, que toda autoridad es directa cuando es Dios y es delegada y representa a Dios. Entonces esa autoridad de gobierno dice que para poderte casar tienes que cumplir con estos requisitos. Y si usted cumple, usted no está cumpliendo solamente con el gobierno civil, usted está cumpliendo con Dios. Por esa es la razón de por qué las iglesias cristianas piden, en el caso de, por ejemplo, del matrimonio eclesiástico, primero cásese por el matrimonio civil. Por lo tanto, cualquiera que se rebele, pues las autoridades no infunden temor a los que hacen lo que está bien, sino a los que hacen lo que está mal. La razón primordial y principal del por qué Dios permite los gobiernos civiles es para restringir la maldad que entró en la humanidad. ¿Por qué existen los gobiernos entonces? Porque la principal función que tienen es combatir la maldad en todas sus formas. Llámese corrupción, llámese asesinato, llámese robos, llámese violencia contra la mujer. La forma que tenga la maldad, el Estado de ese país debe restringirlo y debe combatirlo. Tráfico de droga, tráfico de personas, x. Porque es la forma que Dios en su bondad y su misericordia le tiene a la raza humana. Restrinjo tu propia maldad, producto de tu pecado. Pastor, y entonces cuando un cristiano peca, cuando un pastor en una congregación es acusado de violación y es juzgado por las autoridades civiles, Dios está usando las autoridades civiles para disciplinar y corregir el pecado de uno de sus hijos. Y va a tener que durar en la cárcel el tiempo que la autoridad civil le ponga. Porque está actuando en nombre de Dios. Si la autoridad civil le puso 10 años de cárcel, 10 años de disciplina va a tener. ¡Wow! Pastor, yo no había visto todo esto de esta forma. Pues acepto a Dios. Porque su principal función es restringir. Ahora bien, que el gobierno se corrompe, que viene la corrupción, y todo lo demás, sí es posible. Porque donde esté el ser humano siempre va a estar latente el pecado.
y Dios se encarga de jugar a los gobiernos de turno. Como decimos, si no te agarra la justicia de acá abajo, te va a agarrar la justicia de allá arriba, pero todo lo que aquí se hace, aquí se paga. Eso es una realidad. Ahora usted está mirando el propósito del por qué Dios permite los gobiernos del hombre. Porque es una forma de restringir y controlar el mal que el mismo hombre metió en la tierra. Es decir, por culpa de su propio pecado, Dios organizó de esta forma la justicia para restringir la maldad. ¡Wow, pastor! ¿Quieres vivir sin temor a las autoridades? Escuche, haz lo correcto y ellas te honrarán. Pero esta es la segunda contraparte también, que las autoridades civiles y gubernamentales no están solamente puestas para restringir la maldad, sino también pueden ser usadas por Dios para honrar, para alabar lo que es bueno, lo que es correcto, lo que es justo en una sociedad que a Dios le agrada. ¡Wow, pastor! O sea que entonces los gobiernos son un instrumento de Dios para con la humanidad. Sí lo es. Sí lo es. Totalmente. Las autoridades están ¿a quién? Al servicio de Dios. Son un servidor de Dios. Todo gobierno de turno, indistintamente del tiempo que tenga, indistintamente de la forma que tenga, es un servicio, es un instrumento en las manos de Dios. Wow. Pastor, hasta los dictadores, hasta Hitler, que fue maluco, y que si fulanito, que si esto, todos, no se escapa ninguno. Si Satanás es servidor de Dios, ¿usted cree que los gobiernos de los hombres no lo van a hacer? Por favor. Como Satanás no hay ninguno. Todo el mundo dice que Hitler es malo, pero en comparación con Satanás, Hitler es un santo. Porque nadie es tan malo como Satanás. Es mucho mayor la maldad de Satanás. En contra de la humanidad, él está limitado, pero en su esencia misma, él es la maldad pura. Por supuesto que las autoridades están al servicio de Dios para tu bien, pero si estás haciendo algo malo, por supuesto que deberías de tener miedo, porque ellas tienen poder ¿para qué? Para castigarte. Están al servicio de Dios para cumplir el propósito específico de castigar a los que hacen lo malo. Por eso tienes que someterte a ellas, no solo para evitar el castigo, sino para mantener tu conciencia limpia. Por esas mismas razones, también paguen sus impuestos, pues los funcionarios de gobierno necesitan cobrar su sueldo. Ellos sirven a Dios con lo que hacen. Ustedes den a cada uno lo que le deben. Paguen los impuestos y demás aranceles a quien corresponda y den respeto y honra a los que están en autoridad, porque recordemos que entonces si la autoridad delegada en un gobierno está representando a Dios, entonces yo estoy honrando y respetando a Dios cuando honro y respeto a la autoridad de gobierno. Oye, pastor, pero ¿cómo voy a respetar este gobierno dictatorial, que si esto, que si lo otro, que si... Precisamente, si pones tus ojos en la autoridad de gobierno, no vas a respetar ni vas a honrar. Pero si recuerdas que es Dios, ahí sí lo vas a hacer. 1 Timoteo 2, leo la PDT, verso 1. Y esto es típico, ¿no? Yo no voy a pagar impuestos porque este gobierno es una cuerda de ladrones. Eso se roban los reales en el Congreso, el ministro tal, eso es un ladrón, yo no lo voy a estar alimentando su vagabundería. Vas a pagar el impuesto, ya no lo vas a hacer por el funcionario o por el gobierno de turno, lo vas a hacer por Dios. Por Dios lo vas a hacer. No lo vas a hacer por el ministro corrupto, ni por el Congreso tal, ni por el presidente tal. Por Dios lo vas a hacer. Es diferente, te cambia la motivación, te cambia la óptica. 1 Timoteo 2, verso 1, la versión PDT dice: en primer lugar pido que se ore por todos, que se pida a Dios que supla la necesidad de la gente y bendiga a la humanidad. Oren también agradeciendo a Dios la respuesta a esas oraciones. Que se ore por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad. El que en un país haya paz, tranquilidad, oportunidades de crecimiento, no es responsabilidad del gobierno de turno, es responsabilidad de la iglesia cristiana de ese país. Oh, pastor. Aquí lo dice, no lo digo yo. Pablo dice que hay que orar por toda la humanidad para que Dios tenga misericordia y los bendiga, porque el sol sale para justos e injustos. Dice que hay que orar por agradecimiento por las respuestas a esas oraciones y pide que se ore por las autoridades. ¿Para qué? Para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad, para que tengamos oportunidades de crecimiento, para que usted pueda desenvolverse dentro de la sociedad sin ningún tipo de restricciones, para que usted tenga las libertades necesarias para que su familia prospere, para que su fe no sea
no tenga dificultades y tropiezos, que igualito se va a predicar el evangelio a pesar de eso, pero es mucho más fácil cuando no las hay, o es mentira. ¿Y de quién entonces es la responsabilidad de que el país tenga una sociedad y un ambiente cónsono con esto? Con la iglesia cristiana, y esto lo digo otra vez con moral. La culpa del problema que tiene Venezuela es culpa de la iglesia cristiana. Esto no es culpa de los políticos que se vendieron, que si esto, que si fulanito, que si sutanejo. No, eso fue consecuencia de la irresponsabilidad y negligencia de la iglesia cristiana venezolana. Esto lo tengo que decir con mucha propiedad. Si el gobierno peruano, y con todo respeto lo digo, ha sido negligente con el tema de los feminicidios y de las violaciones que ocurren todos los días, todos los meses y todo el año en Perú, ha sido porque la iglesia cristiana no se ha levantado a orar y a pelear para que los índices de maldad bajen y Dios restrinja la maldad del corazón del peruano. Cuando eso ocurra, el gobierno va a ser eficiente en aplicar la justicia y los medios correctivos para que estos delitos bajen. Ahí está el problema del asunto. Cuando eso ocurra, el Congreso se va a poner de acuerdo con el Ejecutivo, van a sacar mejores leyes, la policía va a poder hacer mejor su trabajo, porque se va a castigar a lo malo y los índices van a bajar. Ahí está la solución a los problemas sociales de un país, en lo que está haciendo la iglesia. ¿Esto trae paz? No. Esto es un problema para la sociedad peruana. ¿Trae tranquilidad? No. Tanto índice de feminicidio que hay. Y ahora ahí, lo vi en la noticia, altos niveles de violaciones a niños. ¡Wow! Eso es muy duro, ¿sabes? Eso es muy duro. Dios es el único que puede restringir la maldad del corazón del ser humano y va a usar a las autoridades de allí, pero la iglesia tiene que hacer su trabajo. Aquí lo dice la palabra. Que se ore por los reyes y todas las autoridades para que tengamos un ambiente de paz y tranquilidad. Yo quiero un ambiente de paz y tranquilidad para Venezuela, yo quiero un ambiente de paz y tranquilidad para Perú. Entonces yo tengo que orar. Aquí lo dice la palabra. No voy a poner mis ojos en el gobierno de turno de ambas naciones, no. Eso se lo dejo al Señor. Donde se pueda posible, ¿qué? Adorar y respetar a Dios. Eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador. ¿Usted quiere saber lo que es bueno y lo que agrada a Dios? Ore por las autoridades de gobierno. Pero ore de verdad. No ore, Señor, quítalo porque son corruptos. Porque así son los evangélicos. O Señor, bendice mi país. Eso no es orar. Eso es bueno y agrada a Dios nuestro Salvador, ya que Él quiere que todos sean salvos y lleguen a conocer la verdad. ¡Wow! Tremendo esto. Vamos a Tito 3, verso 1. Sigo con la versión PDT. Tito 3, vamos a ver qué nos sigue diciendo el apóstol Pablo. Aquel que sufrió en manos del Imperio Romano, precisamente. Recuerda siempre a todos, iglesia, te lo tengo que recordar, que deben someterse a los gobernantes y autoridades. Diles que obedezcan y siempre estén listos para hacer el bien. ¿Y cómo yo hago el bien, pastor? Que no hablen mal de nadie. Pero es que ese presidente es un pi, y el otro ministro es un... Y ese congreso es... No tengo que hablar mal de nadie. Esto no es fácil, ¿sabes? Porque se nos levanta la indignación, la injusticia por dentro. Y la actitud de las autoridades de gobierno muchas veces no promueve el respeto en la sociedad. Eso es verdad, yo lo reconozco. Pero para Dios eso no es justificación. Porque recordemos que toda autoridad delegada representa a Dios. Entonces, si yo estoy hablando mal de la autoridad delegada, ¿de quién estoy hablando mal? Entonces no tengo que hablar mal de nadie. ¿Usted vio en algún lugar del Evangelio a Jesús hablando mal del César? ¿O alguno de los apóstoles? Ni siquiera Simón el Celote, pues, el apóstol Simón, que es un revolucionario. Usted lo ve ahí. Y ustedes leen el Evangelio de Lucas. Y Juan tuvo una discusión fuerte con Simón porque andaba hablando mal del César y el Señor Jesús lo reprendió. Ahí usted no ve eso. En un lado. ¿Y razones tenían para hablar mal? Uy, sí, muchísimas. Vivan en paz con los demás. Sean comprensivos y traten a todos con amabilidad. Aquí tengo que ser comprensivo, tengo que ser comprensivo con las autoridades y tengo que ser amable con las autoridades. No tengo que ser áspero, hostil.
33, esta primera parte de la autoridad gubernamental. Y yo le digo algo y lo digo con base. A mí no se me hizo fácil tener que tratar a Maduro sin ningún tipo de calificativo contrario o positivo. Porque lo que promueve, lo que inspira no es precisamente que uno lo respete, no es precisamente que uno lo honre, mucho menos a Chávez. Lo tengo que decir como venezolano. Estoy seguro que a muchos hermanos de la fe venezolanos también les pasa lo mismo. Pero tengo que hacerlo. Salmo 33, verso 1, la NTV dice: que los justos canten de alegría al Señor, les corresponde a los puros alabarlo. Alaben al Señor con melodías de la lira. Toquen músicas para Él en el arpa de 10 cuerdas. Entónenle un cántico nuevo de alabanza. Toquen el arpa con destreza y canten con alegría, pues la palabra del Señor es verdadera y podemos confiar en todo lo que Él hace. Él ama lo que es justo y bueno. El amor inagotable del Señor llena la tierra. Aquí dice que el amor inagotable del Señor llena la tierra, y por eso lo acabo de decir, por la bondad del Señor, Dios restringe la maldad del corazón del ser humano, porque esa es una muestra de su amor, cuando se castiga eficazmente la maldad, cuando realmente se está combatiendo la corrupción, cuando realmente se está combatiendo la inseguridad, con honestidad, con transparencia. A la gente de ese país le gusta, ¿cierto o falso? Pero cuando se hace con otros fines, cuando no se hace correctamente, a la gente eso le desagrada, porque no se está honrando el amor del Señor de esta forma. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Asignó los límites al mar y encerró los océanos en enormes depósitos. Que todo el mundo tema al Señor y todos estén ante Él con temor reverente. Pues cuando habló, el mundo comenzó a existir. Apareció por orden del Señor. Escucha lo que sigue. El Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. El presidente Chávez decía: hasta el 2021 me quedo. Dios dijo: no, hasta el 2013 te quedas. Y así fue. Se quedó hasta el 2013. Frustró los planes ¿de quién? De su corazón. Porque no eran cónsonos con su propósito. Iba a ser usado por Dios solamente 13 años de gobierno. 13 nada más. Para un fin muy puntual, que eso lo vamos a mirar mucho más a profundidad en la segunda parte. Usted va a poder mirar mucho más este punto. Pero aquí dice que el Señor frustra los planes de las naciones y hace fracasar todas sus intrigas. Posiblemente muchos planes de gobierno fracasen porque Dios así lo quiso. Porque Dios así lo quiso. Que Dios en su sabiduría infinita y soberana vio que no era conveniente que ese plan se llegase a gestar por completo, o solamente en un porcentaje. Dios lo hace fracasar. Por eso que la iglesia debe orar. Y más cuando la iglesia está mirando la noticia y de repente ve que el gobierno hace algún tipo de declaratoria o anuncia ciertas cosas y usted le percibe como que le hace un clic adentro y usted dice: uy, no, esto no es bueno. No es que usted tiene que salir con una pancarta a protestar. La mejor protesta que usted puede hacer es orar. Que usted lo vio. Ore. Porque una pancarta, una protesta no va a cambiar el corazón del rey. Pero la oración, eso sí puede hacer que el corazón del rey cambie. No porque tu oración lo va a cambiar, es porque Dios puede mover el corazón y puede frustrar los planes del gobierno. Aquí no ha habido protestas por el tema de la ideología de género. Evidentemente sabemos que la iglesia cristiana protestante nunca va a apoyar esa agenda. Pero lo mejor que puede hacer la iglesia cristiana no es salir a protestar y a marchar. Es ponerse todos de acuerdo en unidad y orar en contra de eso. Eso es lo mejor que puede hacer, por poner un ejemplo solamente. Pero los planes del Señor se mantienen firmes para siempre. Sus propósitos nunca serán frustrados. Ningún plan de gobierno de ninguna nación del mundo va a prosperar si es contraria al plan perfecto del divino. Esa es la verdad. ¡Qué alegría! Escuche, para la nación cuyo Dios es el Señor, cuyo pueblo Él eligió como herencia. El Señor mira desde el cielo y ve toda a la raza humana. No se escapa ninguna nación.
por muy atea que sea, por muy comunista que sea, Dios mira toda la raza humana. Desde su trono observa a todos los que viven en la tierra. Él hizo el corazón de ellos, así que entiende todo lo que hacen. El ejército mejor equipado no puede salvar a un rey, ni una gran fuerza es suficiente para salvar a un guerrero. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria, por mucha fuerza que tenga, no te puede salvar. Esto es una gran enseñanza para los líderes políticos de una sociedad. Y aquí pongo un ejemplo sencillito de Estados Unidos. Cuando ganó Donald Trump, las encuestas de urna y de la campaña decían que iba a ganar Hillary Clinton, los demócratas. Y se estaban dando las votaciones en Estados Unidos y todos los noticieros decían, va ganando Hillary Clinton por tanto porcentaje. Y en un momento a otro, en un pestañear, como dice la escritura, se revirtieron los resultados y ganó Donald Trump. Ni los mismos norteamericanos podían creer lo que estaba pasando. Le echaron la culpa a Rusia, que estaban metiendo la mano, hackeando el sistema para que ganara Trump. No, Dios no quería que ganara Hillary Clinton. Era Trump el que iba a ganar. Porque él puso en el corazón, ahora voten por Trump. Ganó Trump. Así que ella confió en su poder de convencimiento. Confió en su gran campaña política electoral. Dios dijo, no, va a ganar este. No confíes en tu caballo de guerra para obtener la victoria. Por mucha fuerza que tenga no te puede salvar. Pero el Señor vela por los que le temen, por aquellos que confían en su amor inagotable. Aunque la iglesia cristiana esté en un país donde tiene un gobierno ateo, un gobierno difícil, si esa iglesia, esos creyentes se están respetando y temiendo a Dios, van a ser guardados de las garras muchas veces de ese gobierno y van a crecer en medio de ese gobierno. China tiene ahorita un sistema político contrario al cristianismo, fuerte, persigue toda figura del cristianismo protestante. A pesar de eso, la iglesia cristiana china está teniendo un crecimiento constante y sostenido en el tiempo. Y muchos pastores y muchas congregaciones están siendo guardadas de la persecución. Otras no, pero una buena parte sí. ¿Cómo usted se explica eso? Los rescata de la muerte y los mantiene con vida en tiempos de hambre. Yo soy testigo de eso. Yo por misericordia no estoy pasando hambre. Fui rescatado de la muerte que azota mi país. Pero yo no me alegro cuando veo las noticias de la cantidad de muertos por hambre. Niños, personas de la tercera edad, de todo. Ahorita es normal que en Venezuela una persona viva con menos de 20 kilos encima. Que haya perdido 20 kilos en un año. Yo hice algo para merecerme el estar acá con ustedes. No hice nada. Solamente temí al Señor. Y Dios por su bondad me sacó. Me libró de un gobierno. Nosotros ponemos nuestra esperanza en el Señor. Él es nuestra ayuda y nuestro escudo. En Él se alegra nuestro corazón porque confiamos en su santo nombre. Que tu amor inagotable nos rodee, Señor, porque solo en ti está nuestra esperanza. No está puesta en ningún gobierno, sino en el único que puede realmente socorrernos, ayudarnos, precisamente con un gobierno difícil o complicado. Pónganse sobre sus pies. Dios es maravilloso. Vamos a orar. En pocas palabras, Dios, número uno, nos exige tener un comportamiento alto y digno por ser representantes, mejor dicho, no usa la palabra textual, ciudadanos del cielo, de nuestra patria celestial. Y por lo tanto eso tiene que traducirse en un buen comportamiento cívico, civil, en el país en el que estamos. Indistintamente de que usted sea autóctono del país o que usted sea extranjero, como en mi caso. Porque toda autoridad es puesta por Dios. Y como a mí me interesa es agradar a Dios, entonces yo tengo que tener un comportamiento a la altura con esa autoridad. Y tengo que orar, me conviene orar, para que los índices de maldad de la nación bajen, para que Dios restrinja la maldad y use a la autoridad civil del momento para castigar la maldad. Pero también tengo que orar para que esa autoridad tenga entendimiento para apoyar lo que es justo, lo que es bueno, lo que es correcto, no para la sociedad en general, porque la sociedad en general dice que es bueno que los homosexuales se casen.
sino según el criterio divino, de lo que es justo, de lo que es correcto y de lo que es bueno, para que lo apoyen, para que no lo restrinjan. Si el gobierno está restringiendo lo que no tiene que restringir y está apoyando lo que no tiene que apoyar, ahí yo tengo que revisar la iglesia, porque entonces está orando mal. Está orando mal. Yo aplaudo la decisión del presidente Vladimir Putin. Digo, mientras yo sea presidente, va a haber solamente papá y mamá. Y solamente va a haber matrimonio heterosexual. Mientras yo sea presidente. Podrá tener otras razones, otras circunstancias a nivel político, pero eso sabemos que es algo bueno que a Dios le agrada. Entonces, la iglesia rusa tiene que orar. Suficiente con la responsabilidad que tenemos nosotros, aunque ahí dice que tenemos que orar por todos los hombres, pero es más fácil orar al detalle cuando uno está en un país, porque estás dentro y puedes conocer mejor. Así que oremos. Y si usted tiene que ponerse a cuenta con el Señor, porque usted se ha dado cuenta que ha sido mal ciudadano, para con la autoridad civil que representa a Dios, pues póngase a cuenta con el Señor de la forma que tenga que ponerse a cuenta, porque como ya le acabamos de mirar, es a Dios con el que no hemos podido entonces estar a cuenta. Señor, en el nombre de Jesús, yo te pido, Señor, que nos sigas ayudando en tu verdad, que podamos aplicarla, Señor, según nuestra situación actual. Que nos ayude Dios en eso, que podamos, Señor, colaborar, de ser amables con la autoridad gubernamental, Señor, cuando así sea necesario y sea requerido. Padre, te pido perdón si en algún momento he sido negligente o he visto de mala cara y no te he visto, Señor, representado en la autoridad gubernamental del momento, Señor, porque pongo mis ojos en el plano natural. Ayúdame, Señor, entonces, a cumplir de esta forma y testificar de ti, para no dejarte mal parado, Señor, ni siquiera en este ámbito, aunque el gobierno de turno sea bastante difícil y complicado para nosotros. Ayúdanos, Señor Jesús, a cumplir contigo, porque es contigo que cumplimos, Señor. Ayúdanos, Señor, entonces a comprender, a someternos, a respetar a la autoridad gubernamental, Señor. Y que tengamos que cumplir con los deberes que se nos exige, Señor, y no solamente aprovechemos los beneficios que la autoridad pone, Señor, para nuestro provecho y vida útil, Señor. En el nombre de Jesús, bendice a tu pueblo, Señor, que esta verdad haya vida en sus corazones, Señor, y que pueda ser masticada y digerida por ellos, Señor, según tu verdad, Señor. Gracias, Dios.